Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Maestros. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a una edición especial de Wine Explorers. Y decimos especial porque tenemos a un invitado muy especial. Si hay alguien que tuvo muchas vidas, ese es Daniel Melingo. Y bueno, es un lujo tenerlo acá en el estudio. Así que bienvenido, Daniel. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Fantástico. Gracias por la invitación. Y bueno, hablemos de lo que quieras. Bueno, vamos a arrancar. Yo justo estoy leyendo un libro, el libro de Martín Caparrós, que cuenta toda su vida y habla mucho de la infancia, ¿no? Y me gustaría remontarme un poco a esa infancia, ¿no? Yo creo que uno imagina a Daniel Melingo como un tipo que tuvo mucha calle de chico, ¿no? Pero al mismo tiempo también sabemos que te iniciaste estudiando música de muy chico. Y bueno, contanos un poquito de esa infancia entre Valvanera, Parque Patricios. ¿Cómo eras un pibe que estaba mucho en la calle o eras un pibe más de ratón de estudio o eras una mezcla de las dos cosas? ¿Cómo era esa infancia? Y en esa infancia, en esa primera infancia, todavía se utilizaba la calle con sus adoquines para jugar, desde la bolita, la figurita, el autito, jugar a los soldaditos, era todo en la calle. Ujú. Te encontrabas con tus amigos en el barrio, en la esquina, jugábamos a las escondidas y la piedra era la columna de la esquina, Claro. donde arriba en el primer piso vivía Ricardito Darín. Y bueno, todo ese grupo que somos de ese barrio, exactamente en Hipólito Yrigoyen y La Rioja, Ahí va. ahí crecí, en la casa de mis abuelos paternos. Y bueno, la calle fue un factor muy importante. Para ir Se aprendía, ¿no? fogoneándose, se Se aprendía aprendía en la calle. muchísimo, se aprendía con los amigos. Después ya ir creciendo y comenzamos a parar en los bares, Claro. digamos. Pero eso ya más en la adolescencia, ¿no? Los bares de Corrientes, ya nos alejamos un poquito más de la cuadra, del barrio, de la manzana, donde estamos permanentemente, ¿no? Viviendo esta fantasía que te da la infancia, ¿no? ¿Y a qué edad empezaste a estudiar música? Bueno, mi relación con la música es familiar. Tanto de mi familia paterna, mi abuelo un melómano de familia griega y mi abuela soprano lírica en la Scala de Milán. Wow. Ellos fueron los que me criaron. Estaba permanente ahí, pero tenía más amigos que en mi casa los tenía en el barrio de mis abuelos. Entonces, siempre tuve una relación directa familiar. Y por parte de la familia materna, también toda gente de Parque de los Patricios, gente de tango, poetas, bailarines, músicos. Dos tíos fueron vocales de la Academia del Lunfardo. Entonces crecí un poco entre la música clásica, la ópera, el tango, y luego mis primos mayores me introdujeron en el rock. Ahí va. Esas O son sea, mis tres patas. seguramente en el correr de la conversación vamos a ir al tango, que es un poco parte que es tu actualidad, claramente. Pero escuchándote es como que en este momento es como que volviste a tus orígenes, digamos, con el tango. Sí, siempre intento volver a los orígenes. Eso lo fui descubriendo desde mi juventud. La inspiración que son los orígenes, ¿no? Ujú. No solo los propios, sino de los géneros que más te gustan, ¿no? Ir siempre a los orígenes es una inspiración. En todas las disciplinas del arte, no solo en la música. Siempre encontrás un atractivo en las raíces, ¿no? En los orígenes. Después
me introduje en el Conservatorio Nacional, ya a los 14, 15 años, en cátedra de clarinete, guitarra y piano. Ujú. Y ya a los 18 entré en la Facultad de Música, en composición, etnomusicología y bueno, y ya cursos de análisis de música contemporánea. Me gustaba ya en ese momento mucho la música contemporánea y tuve grandes maestros. O sea, esa época fue la época de más estudio, digamos, tuya, Claro, la década de los 70. la década de los 70. Y cuando haces clarinete, cuando estudias clarinete, piano y guitarra, digamos, ¿estudiabas los tres por igual digamos, ahí fue cuando decidiste profundizar más en el clarinete? Bueno, estudié en el Conservatorio Nacional López Buchardo. Me inscribí en la cátedra de clarinete con el maestro Filotete Martorella, una eminencia con libro de estudio, y también en la cátedra de guitarra. El piano lo hacía complementario. Ujú. Luego ya a los 18 me empecé a especializar, digamos, más en composición, en análisis, en, bueno, digamos, un paso superior de estudios, sobre todo lo que la pulsión mía era la composición. Entonces me fui perfeccionando en ese momento, en los años 70, había grandes profesores de música contemporánea, análisis de serialismo, Francisco Krefeld, estudié análisis orquestal y electroacústico con Gerardo Gandini, con José Maranzano, la parte electrónica con Rattenbach, y después la parte de lenguaje contemporáneo con Rodolfo Arizaga y Pompeyo Camp fueron mis maestros. Qué lindo. ¿Y cómo es de alguien que provenía del mundo académico, si se quiere, ¿no? Porque Sí, profundizaste sí. mucho en el mundo académico, a pasar al mundo del rock, ¿no? Que en principios de los 80, tal vez después te quiero preguntar algo que hablamos de Brasil y demás, pero me interesa mucho este cambio de alguien que estudió mucho, que estudió composición, que estudió orquestal, cómo fue, cómo se dio ese salto al rock. Bueno, por mis primos, o sea, yo ya de chico veía a mis primos que venían con los singles de los Rolling Stones, de los Beatles, de Creedence Clearwater Revival, de Who, y claro, después empecé a poner el foco en lo que tenía cerca, que era el rock nuestro, el comienzo del rock, ¿no? Y estabas en la Tanguita. edad aparte, ¿no? En la edad justa. Y tenía 11 años, 12 Claro. años. Entonces empecé a hacer foco en Manal, en Almendra, en Los Gatos. Después vino Papos Blues, Box Day y todo nuestro rock fundacional, digamos. Y ya a los 15, 16 me puse a estudiar más académicamente, que ya venía de antes, pero ahí me metí de lleno a algo que el rock ya lo había conocido, digamos, de patear, de ir a los recitales. Me encantaba Billy Bonnie y la pesada rock and roll. En el comienzo de los años 70, creo que no me perdí ningún concierto de ellos. Qué espectacular, qué época, ¿no? Y entonces iba matizando. Después vino también un poco la música en el rock, la música más sinfónica en el La rock. progresiva, que no como se La llamaba además en esa época. Entonces ameritaba estudiar, ¿no? Estudiar, saber de qué estamos, ¿Qué te gustaba? Yes, ese tipo de grupos, claro. King Crimson. King Crimson. Y bueno, cuando ingresé en la Facultad de Música, fue el último año de Alberto Ginastera como director de la universidad. Después entró Camaño. Y bueno, y tenía mis cursos de música contemporánea, o sea que cubrí con mi inquietud muchos puntos interesantes. Pude conocer de mano directa
a todos estos maestros de la música, que luego traspasé de alguna manera cuando volví de Brasil. Exacto. Ingreso misteriosamente, por decirlo de alguna manera, al rock nacional de la mano de mi abuelo, y bueno, luego con Charlie, etcétera. Claro. Yo sí tengo así, sí tengo que pensar en ciertas reminiscencias que me pueden llevar al tango. Yo creo que en los twists lo pudiste plasmar más, ¿no? Sí, Los twists son tangueros, de alguna manera. porque éramos costumbristas, o sea, partíamos de una base muy argentina, en el sentido que cuando fue fundado los Twists, era comienzo de los 80, todavía estábamos en dictadura militar. Entonces se sentía que se necesitaba una revolución de algo, Ujú. desde este rock progresivo. Entonces ahí complementé lo que había aprendido en Brasil, que la música siempre viene con baile, o sea, es indivisible de alguna manera. Entonces, por eso, si haces una mirada hacia mi obra en el rock, todo tiene una gran preponderancia de música bailable, cuando en ese momento con la música progresiva era decir, uy, ¿cómo rock Que no- bailable? Claro, con la música progresiva era mucha mente, mucha, ¿no? Era Y escuchar sentado. escuchar sentado, mente, sentarte en una disquería del barrio a charlar sobre eso. Y si yo me acuerdo de los años 80, que los que tenemos más de 50 lo vivimos, en los bailes bailabas los twists, bailabas abuelos, bailabas esa Por eso te música. digo que ahí hice un poco el crossover de lo que había aprendido, de lo que había experimentado como, como aventurero e inquieto viajando, ¿no? En Brasil me recorrí gran parte de Brasil, y lo pude complementar con los estudios que ya había hecho, eh, habiendo pasado por Brasil, habiendo sentido que la música se me introducía por los pies, ¿no? Desde Ujú. la tierra. Eso quiero hacer un apartado. Me decís recorriste gran parte de Brasil. ¿Qué edad tenías y cuál era la búsqueda? ¿Estabas viajando? ¿Era una búsqueda musical? ¿Era una búsqueda de vida? ¿Eran un poco las dos cosas? Sí, las ¿Viajabas dos solo? cosas. Viajaba solo, ¿Qué edad tenías? 18, 19 años. Em, yo viajé en un contexto, o sea, terminó el Mundial 78, em, y ya me mudé a Brasil. Entonces, en el contexto sociopolítico veníamos donde eh, la música prácticamente estaba toda censurada, Ujú. lo que se escuchaba eran más marchas militares que otra cosa. Entrar en un universo y en un continente enorme como es Brasil, musicalmente y étnicamente, ¿no? Eso me dio eh, una inspiración total. Ahí pude, eh, todo esto que había sido teoría, lo pude llevar a pasar por el cuerpo, digamos. Ujú. Y ahí fue, digamos, algunos no lo saben, pero bueno, ahí fue tu paso que llegaste a formar parte de la banda de Milton Nascimento. ¿Querés contar un poco cómo fue ese paso? Que un poco lo hablamos recién Sí, te fuera de aire, contaba como dicen. que en mis viajes estaba viajando solo, me había ido de San Salvador de la Bahía, donde en el 78, 79 estuve, que estamos hablando de Fernando Noy, Claro, que bueno, yo ahí lo conocí a Fernando, fue la reina del carnaval ese en año, aquel momento. ese verano. Yo ahí viajé a la Amazonia, tenía ganas y entonces me hice el bolsito, eh, y me fui muy liviano de equipaje, el clarinete, eso sí, siempre, Ujú. em, y me fui a remontar el río Amazonas.
Cuando salgo del río Amazonas, fui hasta Iquitos, o sea, Manaos, Iquitos, vuelvo por el río Amazonas y en San Luis de Marañón, en una pensión de estudiantes, conozco al grupo Agua, que era un grupo de diferentes países de Latinoamérica, que en ese momento estaban acompañando a Milton Nascimento. Entonces no había argentinos en la banda, menos clarinete. Entonces ahí viajamos a Belo Horizonte, a Minas Gerais, y fue cuando lo conocí a Milton Nascimento y estuvimos acompañando, grabamos en Minas Gerais la canción Caldera con este grupo Agua, Ujú. que era el grupo más étnico que acompañaba a Milton en su fusión, ¿no? tan rica que tiene Milton Nascimento. ¿Qué aprendiste con Milton? Muchísimo. Todos mis maestros de mano directa como Milton, Miguel Abuelo, Charly García, me hicieron sentir en el cuerpo, porque para mí es muy importante, ¿no? Ujú. Pasar a la práctica corporal de lo que se está escuchando, ¿no? Son todos grandes maestros que tuve la suerte también de conocer y de acompañar y de aprender muchísimo de todos ellos. Prácticamente es mi tesis musical después del estudio, ¿no? Ujú. Esos fueron un poco pasar a la práctica de esta experiencia tan rica. Como decís, pasaste de Milton, Miguel Abuelo, hiciste los twists, formaste parte de la banda de Charly García, en la gira Yendo a la Camaldín. Y hay un momento en el que... ¿Cuál fue el momento bisagra en el que decidís, bueno, ya está el rock para mí, es momento de pasar a otra página y meterte lleno en el tango? ¿Cómo fue eso? ¿Fue un no momento o así. fue No fue así. Y no fue así porque no es todo o nada. Claro. Para mí. Siempre voy sumando la experiencia. Entonces, intentando que en mi último trabajo se pueda reflejar todo el conocimiento o el bagaje que vengo teniendo. No es que llegué hasta un punto y dije, no, ahora doy vuelta a la página. Ujú. Y no. Siempre fui incorporando, sumando conocimientos, porque la música tiene una manera de cada estilo de hacerse de una manera, más allá que uno le imprima la voz propia, que es tan importante, ¿no? En los músicos, en el arte, la voz propia. Y cada estilo, cada género tiene su manera que te va aportando, porque vos tenés que aprender, digamos, la micro rítmica, el swing, el groove que tiene cada música, que es muy específica y muy fina, ¿no? Es una cuestión rítmica, básicamente rítmica, si bien de armonía también, y de melodía, por supuesto, porque la melodía yo entiendo que es la vedette de la música, no la melodía. Y eso fui aprendiendo cada estilo, porque el rock también lo aprendí a tocar. Ujú. Yo no nací rockero, entonces lo aprendí a tocar. Así como el tango, siempre con una base de conocimiento auditivo, porque tanto como en la literatura, leer para escribir es tan necesario como escuchar música para poder hacer música, ¿no? Totalmente. Pero igual me gustaría, viste, hay como si bien es un camino, cuando lanzás Tangos Bajos fue como una sorpresa, digamos, seguramente no para tu círculo íntimo, seguramente para los que estaban cerca tuyo, pero digamos para el público. Claro. Sí. Y porque había sido conocido con Los Abuelos de la Nada, con los Exactamente. twists, en otro contexto, y con
una popularidad bastante intensa. Claro. No fueron conjuntos musicales menores. No, para Digamos, nada. fueron, Nos marcaron a todos, nos marcaron mucho a muchos. por Y a eso te muchas. digo, entonces fue una necesidad, te digo, Ahí fue va. una necesidad expresiva Eso, y estética, ¿no? Porque la música es muy estética. totalmente. Y el tango sobre todo, ¿no? Sí, todos los Todos los géneros son géneros, estéticos. todos los géneros es estética pura. Y ¿cómo te recibió el ambiente del tango? Mira, yo no pertenecía al ambiente del tango. Claro. Mi primera relación con el ambiente del tango fue en mi familia. Cuando comencé a aprender a tocar el tango, a cantar, me metí a estudiar canto. Eso te quería preguntar también, porque vos no cantabas Claro, yo dije, cantaba algún rock, digamos, era un ujú, cantante menor dentro de las bandas donde estaba. no se te conocía por ser un cantante, digamos, cantabas cada Claro. tanto un tema y demás, pero bueno, acá seguramente hubo un trabajo, eso te quería preguntar. Sí, porque Tuviste el tango requiere una técnica, instalarte una técnica fuerte, ¿no? Que te permita sentirte seguro. Claro. Ahí después con mis dos grandes profesoras de canto, Liana Lecuona y Lucía Maranca, yo seguí buscando mi estilo, ¿no? Porque siempre mi meta es encontrar la voz propia, ¿no? Uh-huh. ¿Y la encontraste? ¿O la seguís buscando? Bueno, siempre busco. Me parece que cuando... ¿Sentís que todavía estás...? Mira, siento que si no tengo la sed, el hambre de seguir buscando, se acabó todo. Exactamente. Entonces, por suerte, hay sed y hay hambre. Y hablábamos de que no pertenecías al ambiente del tango. Yo te pregunté, bueno, ¿cómo fue entrar en ese ambiente? Hoy en día sentís que el ambiente del tango No entré en el ambiente del tango. Claro. Sí conocí grandes personalidades del tango que me abrieron mi cabeza, mi pensamiento sobre todo lo que había reflexionado sobre el tango, porque el tango lo vengo escuchando desde la cuna con mi familia. Entonces, al conocer a Enrique Cadícamo, por ejemplo, y tener largas conversaciones con él, un grande de la literatura del tango, conocer y ser socio autoral con Luis Alposta, que es vicepresidente de la Academia del Lunfardo, para mí son los hitos importantes. También conocí grandes músicos como Pepe Colangelo, Horacio Salgán. Cuando presenté Tangos Bajos en el Club del Vino, en la calle Cabrera. En la calle Cabrera, los fines de semana tocaba Salgán y Delío. Claro, tocaban siempre. Y nosotros eran de como fijos. Trasnoche, Tangos Bajos de Trasnoche. Ahí va. Así que lo conocí al maestro, lo conocí a Rubén Juárez, o sea, pesos pesados de cerca. Eso, para mí, eso es lo que... El ambiente del tango, digamos, es un poco la polvareda que hay alrededor de los núcleos importantes de los creadores, porque justamente los creadores son los más revolucionarios, claro, no el entorno. El entorno no quiere que se mueva nada, entonces los grandes revolucionarios son los grandes modernos de los que aportaron su creación a los estilos, los grandes estilos, fueron compositores o autores con la mente muy abierta. Nada conservadores, a eso me refiero. Totalmente. Y un poco el ambiente del tango es conservador como cualquier ambiente, como el ambiente del flamenco, el del rock, el del jazz. No parte
de los grandes creadores, parte Exactamente. del entorno. Los ambientes son conservadores y los creadores son los revolucionarios. Exacto. Yo me imagino, yo soy bastante ignorante en el mundo del tango, pero en mi visión es que es una pregunta que se me ocurrió hacerte, si es que en el tango hay grandes olvidados injustamente, Sí. cosa que no pasa tal vez en el rock. No, pero pasa en el jazz. O sea, haciendo un paralelismo entre el tango y el jazz, Ujú. porque de alguna manera tienen una historia en común, contemporánea y de cantidad de décadas. Em, el rock es más joven. Siempre hay olvidados. Siempre hay olvidados, porque hoy estamos hablando con Fran. Muchos artistas les gusta mostrarse, y muchos artistas, lo que se dice perfil bajo, y que a veces no corresponde el talento que tiene para la creación, sino corresponde a cuánto le gusta mostrarse o cuánto no le gusta mostrarse. Claro. Entonces, eso es un caldo de cultivo para crear el olvido, ¿no? De alguna manera. Y vos sentís que un poco hay una partecita en lo que haces que es reivindicar a olvidados. No. No. No, eso es un movimiento posterior a la creación. Yo creo que la especulación antes de crear algo es nociva. Mi profesora de armonía me decía: Melingo, improvise, después analice. Porque si estamos haciendo una estructura es un ejercicio. Entonces uno no puede decir a dónde pongo la bala. Claro. Uno le da forma a lo que va saliendo del fondo de uno. En definitiva es lo verdadero. Hermoso. Y lo que más cuesta y lo que más miedo da, ¿no? Claro. Hacer esa introspección. Y esa pizca de miedo también es lo que también te hace avanzar, ¿no? Sí, Una pizca de miedo ayuda a la Yo creatividad. digo que el miedo, el único miedo que hay es a la muerte, ¿no? Ujú. Porque no El gran miedo. la desconocemos. Entonces, un poco lo desconocido es lo que motiva, ¿no? El misterio es tan importante. Sí. La prueba, el error, eso es lo que genera la chispa. ¿Viajas mucho? Sí, por suerte siempre fui muy aventurero, siempre me gustó viajar muchísimo. Tengo la suerte de hace 25 años de hacer giras con mi música, ¿Te sigue gustando viajar, digamos? sobre todo en Europa, que conocí prácticamente más de 100 ciudades en Europa tocando. Bueno, si te digo la verdad, me gusta mucho viajar, pero cada vez tengo más ganas de quedarme en casa. Se va un poco perdiendo esa energía, ¿no? Sí. Con los años uno Naturalmente. quiere, se preocupa más por lustrar las raíces, ¿no? Con esto no quiero decir que me cansé de viajar, al contrario, estoy siempre abierto a viajar y ver nuevas culturas, que es un poco un principio fundamental. ¿Qué 2 o 3 partes del mundo te sorprendieron en la recepción a lo que haces, a tu arte? Bueno, Grecia es uno de ellos, al cual yo tengo ascendencia griega, mi nombre. Sí, me lo contaste por tus abuelos. Sí, Sí. mis abuelos, o sea, mi bisabuelo se llamaba Leónidas, mi abuelo Pietro, mi padre Leónidas, le puso el mismo nombre. Y bueno, descubrí en Grecia un interés por mi música, y bueno, descubrí en Grecia un pueblo en el sur de Grecia que se llama Melingui, ¡Wow! que es donde Espectacular. recaló la tribu de los melingos, que era una tribu del otro lado del Danubio. Conozco a mi prima segunda en Viena por mis giras, y me muestra la carta genealógica que yo no la había descubierto hasta ese momento.
y tenía en todo el árbol genealógico mi abuelo, Piero, tenía un signo de interrogación que cuando se fue a Buenos Aires desapareció, nunca más tuvo contacto. Y yo, de casualidad, me conecto con Daniela, que se llama, vive en Viena y aparte tiene más mezcla germánica que griega. Y me muestra el comienzo del árbol genealógico que proviene de la isla de Zakynthos, que es una isla que entre Italia y Grecia, en Italia le dicen Zante. Y bueno, es una isla que yo en mis giras por las islas de Grecia, antes de saber esto del árbol genealógico, voy a la isla de Zante a tocar, entre otras islas que fui. Mi manager me dice, bueno, la única característica en esta isla es que te van a atender el técnico de sonido, la road manager, son todas mujeres. Bueno, le digo, fantástico. Cuestión que cuando conozco a mi prima Daniela Melingo, ¿Cuándo fue esto? esto fue hace 10 años. Ah, no tanto, muy No. poco. Me muestra el árbol genealógico, me dice esto y ahí me recordé que había ido a la isla de Zakynthos. Y decían los primeros melingos de la isla de Zakynthos es de 1400. La cuestión que me dice, le digo, Daniela, ¿y por qué estás casada y tenés el apellido Melingo? Y porque justamente provenimos que la tradición de la isla de Zakynthos es un matriarcado, Es un y ahí me matriarcado. bajó claro. Se casa, pero Tiene el apellido de la firma mujer. un contrato con el marido que mantiene su apellido original. Qué buena historia. Bueno, ¿querés que pasamos a hablar un poco de esta maravilla que tenemos acá? ¿Les parece? Por supuesto. ¿Cómo nace, cómo nace tu interés por el vino? Supongo que es de toda ahí. Obviamente el vino y el tango, si querés contame, pero es como un maridaje, como decimos en la gastronomía, perfecto. Y cómo es que te picó el bichito de tener un vino propio y demás. Bueno, fue un asombro y una sorpresa, una propuesta de Fran Evangelista, Que ahora vamos a charlar con él. que ahora vamos a charlar con él. Y fue una propuesta que partió de él. Y a mí me llamó mucho la atención, porque de 50 años que llevo de carrera con la música, nunca me había dedicado a otra cuestión que no fuera la música, ¿no? Ujú. Por suerte siempre puedo vivir de mi trabajo como músico y haciendo inclusive la música que quiero, o sea, soy como un privilegiado. Entonces, Y desde muy chico, ¿no? y desde muy chico tuve mucha suerte. Y esto me llamó mucho la atención. Y gratamente me llamó la atención. Entonces, a partir de este llamado, intuimos, tanto Fran como yo, que podíamos congeniar en este producto que tan finamente compuso Fran, ¿no? Porque es un brebaje hecho con mucho amor y que tiene mucha historia y al saborearlo te das cuenta realmente que tiene una sustancia importante. Perfecto. Bueno, le damos entonces la bienvenida a Fran Evangelista, fundador de Crow Farming, que bueno, hola Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. Aldo, gracias. Gracias. Un poco lo Placer. contaba Daniel recién, que bueno, que lo llamaste, y entonces la pregunta es hacia vos, ¿cómo se te ocurre hacer un vino con Daniel? ¿Qué es lo que pensaste antes? Y bueno, le voy a proponer a Daniel hacer un vino. ¿Cómo fue ese proceso? Lo venía pensando hace muchísimo. Bueno, está de más decir la admiración desde el punto de vista artístico que tengo por él, hacia él, y siempre pensé la forma de ver cómo lo contacto, qué le digo, qué puedo llegar a hacer con él, qué le puede interesar, viste que uno... ¿No lo conocías? No, personalmente no
nunca habíamos intercambiado nada. Y hasta que un día lo llamé, ¿viste? Me la jugué, lo contacté y dije, ya está, si el no lo tengo, ¿no? Claro. Como cuando éramos chicos, nos decían, el no lo tenés, bueno, dale, vamos. Jugate, claro. Pero bueno, justamente el interés que tenía por contactarlo era por su bagaje artístico y yo que estoy en el ámbito de la creación del vino, dije, acá algo tiene que pasar. ¿Viste? A mí me contesta, yo dije, bueno, esto será él. Claro, vos sos su community manager. Claro. Me contesta y me dijo, bueno, me interesa escucharte, juntémonos tal día, Avenida de los Incas, Estomba. Ahí va. Y ahí ya dije, no lo puedo creer. Bueno, me vine a Buenos Aires y me junté con él y hasta el momento en el que digamos, lo estuve esperando, dudaba de que si esto podía pasar y bueno, y con una apertura total, espectacular, con una calidez humana increíble, se fueron dando las cosas. Yo no tenía muy en claro si era tango y Malbec, yo lo que sí tenía en claro es que vino y música, ¿no? Uh-huh. Se terminó dando en la primera charla, en el primer café, se dio, ¿viste? Todo. Y eso también es un indicio. Nos sentimos cómodos, cuando algo ¿viste? fluye, hay que seguir esa fluidez. Totalmente. Y yendo más a lo técnico, digamos, el vino es de los Chacalles. Sí. Tenemos acá servido, la etiqueta está fantástica. ¿Por qué pensaste Chacalles? Uno cuando piensa Chacalles piensa en vinos con mucha personalidad. Bueno, tenemos un señor con mucha personalidad, ¿no? Y son vinos con mucha estirpe, son vinos... nada, cuando uno dice Chacalles piensa en eso, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu decisión? Dijiste, bueno, voy a Malbec, voy a Chacalles, hago un blend, o voy a un single vineyard, busco un lugar. ¿Cómo fue ese proceso, Mirá, el proceso de fue así. diseño, si se quiere? Te del diría vino? que me estás haciendo pensar y lo terminó eligiendo Daniel. Pero esto fue así. Yo caí con muchas muestras de vino. Yo no sabía qué traer, yo estaba pensando en cómo íbamos a hablar, a qué podíamos llegar. No estaba hablando mucho del vino en sí, simplemente dije, mira, traje unas 6, 7, 8 muestras de los diferentes tipos de vinos que hago actualmente, como para que él diga, bueno, me interesa algo por acá, o algo por acá, por este estilo, este tipo de varietal, y qué sé yo. Y se las dejo a las muestras. Y a la semana me dice, estuvimos probando, y me manda una foto de la botella que le gustó. Me dijo, esto me gustó. Ni siquiera hablamos de varietal, Claro. no hablamos de estilo. O sea, Daniel No, eligió los Chacalles. Pero Espectacular. Bueno, debo decir que gracias a mi compañera Celeste, María Celeste, llegamos a un consenso que se relacionaba, por eso elegí eso. No fui solo que elegí, ¿no? Es un lindo proceso, ¿no? De elección también, ¿no? Cuando supongo, vos vas a decir, Fran, pero había vinos más intensos, menos intensos, Sí. ¿viste? ¿No? Más frutados, claro. más jóvenes. Uh-huh. Fue una elección conjunta, por eso te decía, con María Celeste compartimos mucho, inclusive haciendo canciones. Ella es una gran poeta y tiene una mente para la música creativa que ayudó en todo este proceso intuitivo, instintivo, porque con Fran nos manejamos de esa manera, haciendo en mucho caso la intuición. Ahí va. Así fue. Y con su selección del vino, empezamos a jugar a encontrar las similitudes, hablamos mucho de música. Por supuesto, yo siempre intenté meterme en el mundo de él con las preguntas, porque bueno, es inevitable querer indagar sobre él, ¿no? Y él sobre el mundo del vino. Entonces ahí empezamos a tener un ida y vuelta riquísimo, y llegamos a encontrar increíbles similitudes conceptuales desde la creación, desde lo artístico,
desde lo inspiracional, entre el mundo de la música y el mundo del vino. Y entrando un poquito más en detalle, no solo de la música, sino del tango, y dentro del vino el Malbec. Y ahí nos pusimos a charlar, creo que fue el segundo encuentro, fue alucinante. Sí, la relación del Malbec con Francia y un poco mi música con Francia, ¿no? Exactamente. De ahí vino el libro El vino y la música, de todos los conceptos que fuimos hablando, surgió este librito que es un poco un raconto de los puentes que pudimos trazar entre el vino y la música, ¿no? Histórico, ancestral, porque esto no lo inventamos nosotros. Qué lindo, Claro. qué linda historia, ¿no? Como se ven las sinergias así. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Ese es un poco el raconto del vino y la música, pero bueno, ¿cómo fue el diseño del libro? Vi que hay un poema de Fernando Noy también, Sí. y ¿querés, nada, para la gente un poco contarle a la gente el librito? Sí, son 5 o 6 pequeños capítulos de un poco el proceso histórico. Después hay una parte coral que a mí me parece importante, al cual convoqué a diferentes escritores, poetas. Está Fernando Noy, está María Celeste, están otros escritores, está El Payador también con décimas, El Payador que invitamos a la A presentación. la presentación del libro, del disco, del vino, perdón. Del vino y Del vino y del libro. Así que abrimos un poco esta charla que comenzó como una invitación de Fran, que fuimos ahondando un poco llevados por lo intuitivo y bueno, hicimos la teoría después, ¿no? Improvisamos y después hicimos la teoría. Así fue, linda improvisación. Y Fran, contame, si querés vos definir el vino, yo lo probé, me gusta, me parece que siendo 2020 es un vino que tiene una fruta muy viva, que tiene una frescura, que no es un vino pesado, que es un vino que siendo de los Chacalles es un vino con una fluidez muy, muy linda en la boca. ¿Querés explicarlo vos un poquito técnicamente el vino, cómo lo elaboraste y demás? Sí, cómo no. Es un Malbec, como dijiste, es un viñedo que está ubicado en Chacalles, una microrregión dentro del Valle de Uco, que el suelo es muy pedregoso, hay mucha piedra, es como que no hace tantos años fue un río eso, hoy es un lecho de un río seco. Fértil. Bueno, y justamente el Malbec hace magia en esos suelos desafiantes. Bueno, es un viñedo que produce bastante poco por hectárea, porque tiene todos sus desafíos climáticos y de suelo, pero... ¿Viñedo de cuántos años? Es un viñedo que tiene ya 22 años. Ah, tiene ya sus años. Sí. ¿Y qué pasa? Normalmente Chacalles, me ha pasado en otros procesos de elaboración, me entrega vinos un poquito, a veces un poquito más duros. Apretados, cerraditos. Bueno, en este caso hicimos un trabajo muy, muy delicado con la madera. Bueno, este vino para la cosecha nos enganchó en el medio de la pandemia. Claro, 2020. Fue la cosecha de la pandemia. Fue la cosecha de la pandemia. Estuvimos durante un tiempo sin ir al viñedo, hasta que nos habilitaron a nosotros, a los agrónomos, los ingenieros agrónomos, a poder ir a los viñedos y a elaborar vino. Por algún motivo nos declararon como una actividad esencial. Claro. Bueno, y me habilitaban. Y si no teníamos vino 2020, chicos, pero estábamos en el horno. Es esencial, es una actividad esencial. Y fue un año que nos esperó. ¿Viste? El Malbec te da esas ventajas. Sí. ¿no? Tiene una ventana más amplia. Sí. Otro varietal no te espera. No te espera. Se deshidrata o hace algo. Bueno, el Malbec potente, rústico a la vez. Y bueno, tratamos de rescatar la fruta que encontraste. Tratábamos de rescatar la elegancia que
hay que ir a buscar la elegancia en el Malbec en Chacalles. No es fácil. Entonces lo hicimos con un tratamiento muy, muy liviano respecto al uso de la madera. Trabajamos muy livianamente la madera, respetamos la música. La música también. La música. Es un vino muy musical. Las notas. Respetamos las notas. Las notas características del Malbec, la fruta de origen del Malbec, la fruta roja. Y bueno, surgió este vino que también ayuda mucho el tiempo que tiene en botella a ese tanino un poquito más ya redondeado, que tiene ese dulzor que ayuda a la fluidez, ¿no? Y a la tomabilidad, sin perder esa complejidad. Y ahí es donde encontramos un montón de similitudes con el tango, ¿no? Y una pregunta para los dos, digo, estas cosechas 2020, ¿ya va a seguir habiendo diferentes añadas? Si Claro. el proyecto sigue, ya la 21 está en botella, ¿se sabe? La 21 ya está en botella, no está etiquetada, Ujú. y la 22 está en barricas, Bien. esperando ser fraccionado. Bueno, felicidades. Felicidades a ambos. bienvenidos. Bienvenido a una etiqueta hermosa. Dos Gracias. palabritas del diseño de la etiqueta, chicos. Esto es obra. El equipo de diseño de crowdfarming. Perdón, mientras nos vas firmando, mientras nos contás, Sí. acá nos van a acercar, Pablo nos va a acercar una botella para que nos firme Daniel. Lo dejamos muy liberado a la creatividad del equipo de diseño. Julia de Paolis es la gran maestra detrás de este diseño. Y no se le hicimos fácil, le dijimos, a ver, ¿con qué salís? No le dimos ningún indicio, no le dijimos color, no le dijimos tipografía, no le dijimos nada. Y cayó con 2 o 3 opciones y fue impresionante directamente. Yo ya tenía una preseleccionada, se la mandamos a Daniel y Daniel dijo, esta, directamente. No dentro dudó. de 3. No dudó. Ese color, ese amarillo impactante, esa letra. Que se repite en la tapa del libro, ¿no? Ujú. Es hermoso como queda, ¿no? Uno al lado del otro. Supo interpretarlo muy bien. La verdad que nos entendió bien. Sí, muchísimas gracias. Por Para tanto favor. cariño, Daniel. Acá está, tengo la botella firmada, que me la voy a llevar, la voy a poner en el frío. Este fin de semana la tomaremos y nos guardaremos la botella como recuerdo. Bueno, felicidades. Vamos a brindar por el Brindamos. proyecto, por el vino, por la música, por el tango y por vos, Daniel. La verdad que Por ustedes también. muy disfrutada de la charla. Gracias por venir. Y bueno, para finalizar, les vamos a dejar el videíto de lo que fue la presentación del vino Melingo en Video Club, que fue algo muy lindo. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo Wine Explorers. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Todo festejo acaecido tiene su brindis merecido. Porque acá hay 2 almas que se unieron para que este vino viera la luz. El vino que están tomando es un vino que se elaboró en el 2020. Proviene de un viñedo que está ubicado en Chacalles, que es una región muy chiquitita dentro del Valle de Uco. Y literalmente este viñedo está plantado sobre un muy viejo arroyo que ya está lleno de piedras. Es un lecho de piedras antiguo. Tiene esa particularidad que la brinda el Malbec solamente. Una planta que te permite exponerla a condiciones extremas y es tan noble que te entrega algo siempre. Tiene frutas maduras, frutas negras, con taninos muy redondeados y muy dulces. Rota la ilusión de mi esperanza. Melingo es un artista contemporáneo, clásico, y para la Argentina es un representante importante de la cultura en general. Y con esta unión con el tema del vino, Argentina está demostrando en eso en el mundo toda la tradición que tiene, tan interesante y tan profunda a través de la música y su cultura y sus regiones tan particulares. Que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal.
en mi recuerdo. Homenaje y agradecimiento a todo lo que ha entregado durante Es verdad. décadas en el mundo artístico, y como una admiración personal mía hacia Daniel, yo humildemente le pedí participar y hacerle este homenaje. Rico el vino. Hermoso verlo a Daniel en el escenario cantando con la gente. A ver la barra. Del barrio te va. Primero agradecer a Fran, evangelista, que ha hecho magia. Es el padre de la criatura. No se oye, ¿eh? La música, tanto como un buen vino, son capaces de brindar alegría, felicidad. Ambos son legados culturales. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir, este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Maestros. A ver la barra. Del barrio te va. Voy dejando todo el arrabal. No se oye, ¿eh? Del barrio me voy. One more time, maestro. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al perder. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo.